nuestro espacio, que se llama El álgebra como instrumento de modelización matemática. Para ello vamos a trabajar con la bibliografía de Francisco García, que habla justamente de la articulación del estudio de las relaciones funcionales en la educación secundaria. Lo que va a hacer este autor es tomar el aporte de otras didactas de la matemática para decir que el álgebra escolar constituye uno de los temas centrales de trabajo dentro de la teoría antropológica didáctica. ¿Pero por qué va a constituir uno de los temas centrales de trabajo? Porque García lo que va a decir es que el álgebra no vive dentro del nivel secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que el álgebra en el nivel es entendida como una extensión únicamente de la aritmética. Entonces, lo que va a decir este autor es que el álgebra es una aritmética generalizada y es como que queda en algo prealgebraico todos los contenidos. Va a retomar lo que plantea Gascón. Gascón también pone en evidencia que el modelo dominante del álgebra se corresponde a una generalización de la aritmética escolar. La actividad matemática es la prolongación y generalización de las prácticas aritméticas junto a la oposición de la actividad algebraica frente a la actividad aritmética. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trabaja el álgebra propiamente dicho, el álgebra puro que, por ejemplo, ustedes desarrollan en álgebra 3. En el secundario solamente lo que se hace es lo que se trabaja en aritmética, después se le extiende al álgebra. Entonces, como el álgebra es una ampliación de la aritmética, dice que se caracteriza por el hecho de que las nociones en álgebra se definen en contraposición, pero a la vez en dependencia absoluta de la aritmética escolar. Por ejemplo, cuando nosotros queremos enseñar un contenido y vemos que al alumno le cuesta, entonces, por ejemplo, utilizamos materiales concretos. El álgebra no es trabajar con materiales concretos, sino más bien que el alumno logre un desarrollo cognitivo superior donde pueda interpretar, comprender a largo plazo ese contenido abstracto que es propio del álgebra. Entonces, si nosotros enseñamos con material manipulativo para llegar a una expresión algebraica, no se va a lograr y no va a ser algo puramente algebraico, sino es esa ampliación nada más de la aritmética. Entonces, lo que va a plantear también el autor es que las técnicas algebraicas surgen a partir de las técnicas aritméticas de resolución de problemas verbales. Se identifica el álgebra con el lenguaje algebraico llevando a la generalización del lenguaje aritmético. El álgebra en el nivel secundario se reduce a lo que es la enseñanza de ecuaciones e inecuaciones, por ejemplo. También polinomios, pero ahí es donde empiezan los problemas, justamente cuando el alumno va a empezar a adquirir conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando el alumno no entiende, nosotros buscamos la manera y para eso siempre recurrimos a la aritmética. Por eso también hablan de una dependencia absoluta de la aritmética. Es como que sin la aritmética el alumno no puede llegar a conocimientos básicos del álgebra y como que tampoco se le enseña a pensar de forma algebraica. ¿Dónde vamos a ver estos ejemplos también? En los libros de texto del nivel secundario. Por ejemplo, acá lo que se plantea es la enseñanza del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. En los textos, en los libros de textos, vamos a ver en la mayoría de los casos que siempre parte de ejemplos aritméticos. Tenemos el lenguaje coloquial el doble del siguiente de -4. Si vemos el lenguaje simbólico es puramente aritmético, no aparece ninguna letra, digamos, que cumpla alguna función, ya sea de variable, de incógnita. Y después lo que hace el libro de texto es, una vez que el alumno incorpora esos conocimientos aritméticos, hacer como una generalización. Entonces, por ejemplo, presenta una actividad como la que ustedes ven que dice única expresión algebraica con la relación numérica que le corresponde. La tercera parte del peso, el triple del recorrido, se agregan 3
pesos al precio total mayores de 3 años o 3 años antes. Y acá hay un claro ejemplo de lo que es la extensión de la aritmética, como una aritmética generalizada justamente. ¿Por qué? Porque estamos dándole ejemplos numéricos, puramente numéricos, para que después el alumno entienda que puede aparecer una letra que significa un valor desconocido o algo que no conocemos. Por eso, el pensamiento algebraico es entendido como la extensión de un supuesto pensamiento aritmético. El alumno del nivel secundario no logra desarrollar un pensamiento algebraico, queda en ese pensamiento aritmético porque justamente las características de la aritmética se trasladan a lo que es la supuesta álgebra que se desarrolla en el nivel. Pero va a haber elementos que van a contraponer a la actividad aritmética y a la actividad algebraica. O sea, hay elementos que la diferencian, que no podemos entonces decir que la aritmética es lo mismo que el álgebra. Una de ellas es la resolución de problemas. En la aritmética está caracterizada por la relación de una cadena finita de problemas simples en los que cada resultado de naturaleza numérica es calculable e interpretable en términos del enunciado, y está formulado mediante una expresión sencilla del lenguaje natural. ¿Qué quiere decir esto? Que en la aritmética la resolución de problemas siempre tiene un único resultado que el alumno tiene que llegar. Y acá tenemos un ejemplo. La situación problemática es para trabajar con ecuaciones, pero dice, en un parque de diversiones el ingreso a la montaña rusa está permitido a quienes midan más de 1,40. La entrada al parque cuesta 3.580 pesos para menores de 12 años y 4.700 pesos para los demás. La condición para entrar a la montaña rusa usando, que A es la altura, el precio total de las entradas para M personas de 10 años, el precio total de las entradas para S personas de más de 12 años y un niño de 5 años, la cantidad de personas que ingresaron si se vendieron entradas a 3.580 pesos y T entradas a 4.700 pesos. Por ejemplo, acá podemos observar que la situación problemática ya le dice al alumno cómo tiene que trabajar. No hay un pensamiento algebraico porque el alumno no analiza, el alumno no investiga, tampoco pone condiciones, digamos. El problema ya le dice qué letras tiene que utilizar, por ejemplo, y qué significan ya esas letras dentro de la relación numérica que pide. Y volvemos a lo mismo, son pasos finitos donde el alumno en algún momento va a llegar a un valor exacto, ¿sí? Pero, por ejemplo, ya le dice que use la A para indicar que es la altura, M para cantidad de personas, S también para cantidad de personas y después R y T. Ya le da de antemano, le anticipa qué es lo que le está pidiendo. No hay un trabajo donde el alumno pueda analizar y pensar. Ya se le pide lo que tiene que hacer y también ya se le coloca las condiciones de antemano. Después, el álgebra supone la producción de relaciones algebraicas que representan un enunciado matemático obtenido por una transformación o una operación legítima entre una o varias igualdades o por la aplicación de teoremas. O sea que la actividad algebraica es mucho más compleja que la aritmética. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que investigar, analizar, poder transformar una operación que no solamente la aplica para esa situación, sino para diversas situaciones u otras disciplinas relacionadas a la matemática. Tiene que ser capaz de ese conocimiento que construye en ese momento, poder trasladarlo a otros ejemplos, a otras situaciones. Entonces, por ejemplo, en economía, ellos pueden trabajar los costos fijos, los costos variables y hacer un análisis. O si le da una situación problemática de ingresos, pérdida de una empresa, y ellos tienen que analizar qué va a pasar en esa empresa dentro de 2 o 3 años, ahí sí está haciendo un trabajo algebraico. ¿Por qué? Porque a partir de la información del problema llega a la resolución de una determinada actividad, pero también puede predecir qué va a pasar a futuro. O sea, utilizar una predicción. Predicción que le va a permitir toma de decisiones.
Entonces ahí vemos que el análisis que tiene que hacer el alumno es un análisis más profundo y más complejo. ¿Por qué? Porque eso que está calculando, ese enunciado que está transformando en un conocimiento algebraico, lo va a poder aplicar para tomar decisiones. ¿En qué más se va a diferenciar el álgebra de la aritmética? En los resultados que se obtienen, en los objetos con los que se trabaja y el significado de los símbolos y los signos. Por ejemplo, en aritmética son medidas concretas. En cambio, en álgebra es una relación entre magnitudes, como decía recién. Por ejemplo, si trabajan los ingresos, las pérdidas de una empresa, ellos pueden relacionar, digamos, magnitudes, ingresos y pérdida. O, por ejemplo, ingreso de dinero y pago de deudas. Ellos relacionan magnitudes ahí. ¿Quién depende de quién? ¿Quién va a ser la variable dependiente o la variable independiente? ¿Qué relación hay entre las variables? ¿Por qué una depende de la otra? ¿Qué significa que una variable dependa de la otra variable? Y se puede trabajar a partir de funciones. ¿Qué significa una función? La elaboración de una función dentro de una situación problemática, por ejemplo. En cambio, la aritmética no, porque la aritmética lo que hace es obtener resultados exactos. Si se le pide cuánto gasta en el supermercado o cuántos kilos de fruta compró, por ejemplo, estamos trabajando con medidas concretas. Después, esas medidas concretas son los objetos con los que se trabaja en la aritmética, y en la álgebra se manipulan símbolos. En álgebra 3, por ejemplo, trabajan con estrellitas, asteriscos, numerales, donde esos signos en el álgebra se transforma el significado que tiene. No es como en la aritmética ya sabemos que el signo más va a representar la suma, el menos la resta, el por la multiplicación, los dos puntos la división, la potencia y la raíz. El alumno ya sabe qué significa ese símbolo y no tiene otro significado para el alumno. En cambio, en álgebra aparecen diferentes símbolos que se utilizan y dependiendo del contexto el significado también cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el signo igual, que es un signo que se utiliza muchísimo, depende de la operación en la que está, va a representar un concepto diferente. Entonces ahí también podemos ver cómo el símbolo, el significado de ese símbolo se va a modificar de manera sustancial dependiendo de qué contenido estamos trabajando. Después, para la didáctica de la matemática, no es solamente describir y caracterizar lo que pasa en el álgebra dentro del aula. Habría que tomarlo como un objeto de estudio. Entonces lo que plantean los autores, Chevalier, Bolea, Bascón, que son los autores que retoma García para explicar por qué el álgebra no vive en la educación secundaria, va a decir que el álgebra surge como un instrumento de servicio. ¿Por qué como un instrumento de servicio? Porque lo que buscan los didactas de la matemática es que el álgebra supere a solamente la enseñanza de ecuaciones e inecuaciones o expresiones algebraicas simples. Lo que plantean estos autores es que es necesario hacer un cambio en el álgebra, en cómo se enseña. Pero para que se pueda enseñar el álgebra, siempre tiene que ser un trabajo a largo plazo. Porque para que el alumno desarrolle un pensamiento algebraico, no es que agarro, enseño hoy, por ejemplo, expresiones algebraicas y el alumno ya desarrolló ese pensamiento. Es un desarrollo a largo plazo. Quiere decir que en todo el nivel secundario debería trabajar de manera tal que pueda desarrollar ese pensamiento algebraico. Entonces, el álgebra se caracteriza por la necesidad de expresiones algebraicas y un lenguaje algebraico. La nueva forma de hacer matemáticas hace su verdadera potencia en las posibilidades técnicas que surgen en palabras como incógnitas o parámetros. Cuando se enseña álgebra, lo ideal sería que al alumno se le explique cuándo esa letra toma diferentes estatus, que puede ser el de incógnita, puede ser el de parámetro, puede ser el de variable.
enseñarle al alumno los distintos significados que tienen las letras, justamente según el lugar que están ocupando dentro del contenido. Entonces, si nosotros realizamos ese trabajo, vamos a tener diferentes posibilidades dentro del aula. El alumno va a poder resolver una amplia clase de problemas, no solamente aritméticos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el alumno desarrolla el pensamiento algebraico, no va a resolver solamente problemas de aritmética, no de cualquier campo de la matemática. Álgebra, estadística, análisis de funciones. Entonces, se amplía el abanico de posibilidades de los tipos de problemas que pueden llegar a resolver. También le va a permitir desarrollar un lenguaje algebraico, porque va a permitir justificar, interpretar y controlar el ámbito de aplicación de las técnicas algebraicas. O sea que el alumno, esa técnica que aplicó en determinada situación, la puede trasladar a otro tipo de situación, siempre y cuando pueda justificar, interpretar y controlar esa aplicación de técnicas. Después, el álgebra se considera como instrumento de modelización de todas las organizaciones matemáticas escolares. El desarrollo del instrumento algebraico provocará la modificación de la naturaleza de las diferentes organizaciones matemáticas. Pascón demuestra que el uso del álgebra no va más allá de una aritmética generalizada. A lo que plantean estos autores es que se puede lograr un álgebra, un pensamiento algebraico con las características propias del álgebra en el nivel secundario. ¿Por qué? Porque esta álgebra surge como un instrumento de análisis y toma de decisiones en diferentes contextos. Entonces, si nosotros necesitamos que el alumno desarrolle el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, tendríamos que trabajar con este tipo de actividad matemática, no solamente con la aritmética. Pero también estos autores son conscientes de que la aritmética nunca va a ser independiente del álgebra. O sea, siempre el álgebra va a terminar al servicio de la aritmética. ¿Por qué? Porque también ya es una característica propia del nivel que se enseña de esa forma. El álgebra como una aritmética generalizada. Después, cuando trabajamos con letras, siempre lo enseñamos desde el papel de las incógnitas, rara vez como parámetro, ya que no le enseñamos al alumno otro significado de la letra, solamente como incógnita. O sea, se reduce el álgebra a la enseñanza de ecuaciones, inecuaciones, de sistema de ecuaciones, por ejemplo, donde las letras son incógnitas, nada más, no lo enseñamos como un parámetro. Después los conocimientos algebraicos aparecen atomizados y desintegrados. Cuando hablamos de atomizados y desintegrados es porque no relacionamos los contenidos anteriores con los contenidos nuevos. No retomamos esos saberes previos. Y muchas veces también pasa porque se presenta un programa a comienzo de año y entre situaciones que se pueden dar dentro de la escuela como día de lluvia, feriado, acto o algún evento, ese programa después hay que empezar a ver qué contenido sí o sí hay que dar, empezar a priorizar contenidos. Entonces, cuando se le enseña al alumno es como que se le enseña todo por separado, como que son contenidos aislados y no se enseña como ese hilo conductor, cuando en realidad sí hay una relación entre contenidos. Por ejemplo, perímetro y área se puede trabajar con ecuaciones. Entonces, si nosotros al alumno le planteamos situaciones de perímetro y área con ecuaciones y le decimos al alumno cómo se trabajaban las ecuaciones y cómo se puede trabajar perímetro y área con ecuaciones, ahí el contenido no va a ser atomizado ni desintegrado. ¿Por qué? Porque los estoy relacionando entre sí. Pero la realidad en el aula es que cuando se da perímetro y área se aplica fórmula, no se hace trabajar de otra forma o con ecuaciones. Entonces ahí se ve ese contenido desintegrado y atomizado. Después la manipulación de las expresiones algebraicas casi siempre es formal
y las demostraciones algebraicas de fenómenos aritméticos, geométricos o combinatorios no juegan ningún papel importante. Un claro ejemplo es cuando se enseña cuadrado y cubo en binomio. Al alumno se le da la fórmula del cuadrado del binomio para la suma y para la diferencia, lo mismo el cubo del binomio. Para aplicar se le da la fórmula únicamente y no se le enseña de dónde salió esa fórmula o por qué la fórmula tiene esa expresión. Ya se da por hecho, se lo presenta como un contenido ya terminado, no se le hace pensar al alumno por qué la fórmula tiene esas características, y entonces ya es algo formal. El alumno después le damos un ejercicio, identifica dentro de la fórmula quiénes A y quiénes B, por ejemplo, que ahí nuevamente el álgebra es una aritmética generalizada porque le damos el cubo o el cuadrado del binomio con números y después el alumno tiene que saber identificar dentro de esa expresión quién es A y quién es B para hacer coincidir con la fórmula y después desarrollar. Entonces tampoco hay un álgebra. Después las fórmulas aparecen restringidas, pero no aparecen como fruto de un trabajo algebraico ni actúan como modelos, que es lo que decía recién. Ya damos por hecho un contenido, lo damos como un contenido acabado, donde el alumno no analiza, no piensa, no llega con el docente a la fórmula. Se le explica, ellos aplican en ejercicios sueltos, tampoco lo aplican en situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo. Cuando el cuadrado del binomio te sirve para calcular superficie y el cubo del binomio para calcular volumen. Y al alumno nunca se le enseña que se puede utilizar esas fórmulas como modelos en otras situaciones, sino que se le da ejercicios sueltos y que apliquen las fórmulas y ya está. Después las funciones tampoco se usan para construir ni estudiar fórmulas. Su estudio aparece separado e independiente del algebraico. Cuando damos funciones, le damos la expresión de la función lineal, la expresión de la función cuadrática y rara vez se le da una situación problemática para que pueda modelizar esa ecuación. Entonces se le da el gráfico, porque las funciones cuando se desarrollan van más al gráfico que a resolución de problemas. Entonces, por ejemplo, en la función lineal ellos tienen que identificar cuál es el término independiente, cuál es la pendiente, si es creciente, decreciente, constante, y el típico del término independiente: corro tantos lugares a la derecha, subo si el número es positivo, bajo si el número es negativo, y a partir de los puntos se traza la recta y nada más. No se da una situación problemática donde el alumno tiene que formular la función lineal y ver, por ejemplo, si esa misma función justamente funciona para ese problema, para diferentes datos. Lo mismo con la función cuadrática. Agarramos, le damos la expresión de la cuadrática y ellos tienen que, por aplicación de fórmula, de la resolvente, de los vértices, ir hallando cada elemento para después graficar. No se le da situaciones problemáticas con función cuadrática, por ejemplo, o que ellos tengan que elaborar la función cuadrática y explicar qué significa esa expresión dentro del problema, o para qué a mí me sirve plantear una función cuadrática y no una exponencial, por ejemplo, o una logarítmica o una lineal. Ese sería el trabajo algebraico: plantearle al alumno diferentes problemas donde ellos tengan que resolver por diferentes funciones y que ellos puedan analizar por qué determinado tipo de función responde a ese problema y no otro. ¿Por qué una función lineal? ¿O por qué una función cuadrática? ¿O por qué una logarítmica? ¿O por qué una exponencial? Ese tipo de trabajo no se hace dentro del secundario. Entonces la pregunta de estos autores es ¿por qué la modelización algebraica no vive en la educación secundaria obligatoria? Ellos se hacen esta pregunta. Pero hay que tener en cuenta que esto sucede porque nosotros vamos a tener restricciones a la hora de planificar o a la hora de enseñar. Y esas restricciones van a tener relación con lo que nos plantea la sociedad,
con lo que nos plantea la escuela, la pedagogía, nuestra disciplina también, nuestra área, según el contenido y el tema en cuestión. Entonces, nuestra primera restricción va a ser a nivel de la civilización y la sociedad. Recuerden que nosotros, para planificar, tenemos dos documentos súper importantes. Uno es el núcleo de aprendizaje prioritarios y el otro es el diseño curricular de la provincia de Corrientes. Los núcleos de aprendizaje prioritarios, como ya habíamos mencionado en otras oportunidades, son documentos donde están expuestos los temas que se debería dar en todo el territorio argentino, o sea, aquellos contenidos irrenunciables. Y entonces ahí nosotros tenemos una restricción social. ¿Por qué? Porque a partir de una determinada característica de la sociedad en un determinado tiempo histórico, necesitó de políticas educativas. El diseño de los núcleos de aprendizaje prioritario es una política educativa. ¿Por qué? Porque está dándonos los lineamientos de qué hay que enseñar en el nivel secundario según la gradualidad. O sea, qué se enseña en primer año, qué se enseña en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto. Y esas políticas educativas justamente van a responder a las características de la sociedad de ese momento. Entonces, lo que se busca es que todos los adolescentes argentinos o todos los sujetos argentinos, dependiendo del lugar donde estén, puedan desarrollar los mismos contenidos. Contenidos que se van a relacionar obviamente con la cultura. Nosotros constantemente hacemos foco en que lo que se le enseña al alumno tiene que tener relación con su contexto, con su vida cotidiana. Entonces, es una exigencia de la sociedad, porque la sociedad a mí me está pidiendo que el alumno pueda aplicar eso que está aprendiendo en cualquier situación de la vida cotidiana. Entonces, por eso también decimos que si nosotros le presentamos al alumno una situación problemática donde habla de la velocidad de un avión y el alumno no conoce lo que es un avión, no vamos a poder trabajar. ¿Por qué? Porque la sociedad me está imponiendo que el modelo que yo le presente al alumno tiene que ser familiar, tiene que ser naturalizado. Entonces ahí tenemos una primera restricción. Después la restricción que es propia de la escuela, digamos, de cómo nosotros trabajamos, es cuando se elimina algunos aspectos característicos de la matemática. Pero cuando hablamos de eliminación, tiene que ver con qué contenidos no los tomamos como prioritarios, ya sea por falta de tiempo o porque las características del curso hacen que nosotros no desarrollemos lo que teníamos planteado para el ciclo lectivo. Que también es algo que veníamos hablando anteriormente, la unidad de geometría y estadística es la que se deja para último. Y bueno, se termina eliminando también. Porque como ya son las últimas unidades y el tiempo no nos da como para poder desarrollar, son las unidades que tendemos a eliminar y no se desarrollan. Y después tenemos otra vez ese programa, volver a priorizar contenidos, porque se está terminando el cuatrimestre, se está terminando el año, o aparecen las fechas de compensatorio, por ejemplo. Y ahí empezamos a seleccionar contenidos. Y en esa selección de contenidos terminamos atomizando de nuevo o fragmentando los contenidos y no haciendo una relación entre sí. También algo muy importante es que el nivel secundario, al ser obligatorio, los docentes tienen que garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso del nivel de ese sujeto que está aprendiendo. Entonces también ahí caen políticas educativas donde a nosotros nos bajan esos lineamientos de cómo hay que trabajar. ¿Para qué? Para que el alumno no deje la escuela.
Entonces también ahí hay una restricción. Actualmente en el nivel secundario, las políticas educativas que están en vigencia son en cuanto a la alfabetización, o sea, que el alumno aprenda a escribir, aprenda a leer, aprenda a comprender. Y también hay líneas en cuanto a matemática. Siempre se hace foco en lo que es la resolución de problemas. Entonces el alumno, ahí bien de la mano la política educativa, la alfabetización con la matemática. El alumno tiene que leer, comprender y poder resolver. Entonces eso también restringe nuestra forma de trabajar. ¿Por qué? Porque capaz que en vez de decir, bueno, operaciones combinadas, vamos a hacer ejercicio de operaciones combinadas, si a mí me están pidiendo que trabaje la resolución de problemas, bueno, a ver, operaciones combinadas, voy a trabajar con ejercicios o voy a tener que plantear situaciones problemáticas donde aparezca algún ejercicio combinado simple. También es una restricción. No es que nosotros planificamos según lo que a nosotros nos parece, sino que hay restricciones y son restricciones que no solamente es de la escuela, sino de la sociedad en sí. Y después también tenemos lo que es propio de nuestra disciplina y de lo áulico. Nosotros cuando arrancamos el año hacemos la evaluación diagnóstica del grupo de alumnos que nos toca. Entonces vemos qué conocimientos previos ellos tienen, qué conocimientos previos no tienen, dónde hay que reforzar o qué temas hay que volver a rever. Y eso también implica una restricción, porque si yo necesito trabajar con números enteros, por ejemplo, pero yo sé que mis alumnos en primer año no adquirieron los conocimientos suficientes de potenciación y radicación, yo voy a tener que hacer un repaso o volver a potenciación y radicación con números naturales como para poder trabajar potenciación y radicación de números enteros, por ejemplo. Entonces ahí se tienen que adecuar las actividades matemáticas. Y otra realidad también es las características que tiene el alumno. Si yo tengo un grupo de alumnos que no trabaja, o tengo un grupo de alumnos que le cuesta muchísimo, o lo que tenemos también hoy en día, alumnos con diagnóstico, ahí las actividades matemáticas se deben adecuar. Se tiene que hacer una adecuación, una adaptación curricular. ¿Para qué? Para que todos puedan aprender, para que el conocimiento sea accesible a todo el aula. Entonces también ahí cambia nuestra forma de enseñar, nuestra forma de evaluar, nuestra forma de plantear una actividad. Y después, la imposición por el tiempo didáctico, la exigencia de un aprendizaje rápido también es otra restricción. ¿Y por qué hablamos de ilusión? Porque muchos tienen la idea de que me voy y le enseño al alumno, el alumno ya aprendió. Y no nos damos cuenta que el alumno no es que aprende realmente, sino que mecaniza un tipo de resolución. Si le damos una fórmula, el alumno termina mecanizando la fórmula y la aplica. Le damos un ejercicio, ni lee la consigna y ya sabe lo que tiene que hacer. A eso se refiere con mecanizar el conocimiento. ¿Qué pasa cuando tienen que graficar funciones? Ellos se memorizan todas las fórmulas, ellos ven la función y no es ni necesario que leemos consigna, porque ellos ya saben que con esa fórmula o con esas fórmulas tienen que ir sacando elementos para graficar una función. Entonces ahí no es que el saber enseñado está adquirido, sino que el alumno mecanizó para ese momento. Va a pasar al año siguiente y como es algo que mecaniza, es un contenido que lo aprendió para ese momento. Nosotros le preguntamos al año siguiente y el alumno no se va a acordar. ¿Por qué? Porque no lo aprendió como corresponde, no lo hizo suyo al conocimiento, no lo adquirió, lo estudió para el momento y nada más. Después, la ausencia del álgebra como herramienta de modelización tiene múltiples efectos, entre ellos la influencia que tiene sobre el fenómeno de la desarticulación de la matemática escolar. Otra vez hacemos foco en la relación que no se presenta entre contenidos y entre disciplinas. Entonces, la herramienta algebraica en la matemática escolar daría lugar a una algebrización hipotética.
Si nosotros consideramos o adquirimos al álgebra como esa herramienta que surge como necesidad, el alumno va a lograr desarrollar un pensamiento algebraico. Pero para eso Gascón plantea algunos efectos que va a producir. Por ejemplo, los objetivos a corto plazo tienen que ser modificados por objetivos a medio y largo plazo, que es lo que mencionaban anteriormente. Para que el alumno desarrolle el pensamiento algebraico, tiene que ser durante todo su nivel secundario. No hay un álgebra que se va a dar en primero y resulta que de primero, después recién allá en cuarto año volvió a dar álgebra. No, tiene que ser algo a largo plazo. Las actividades tienen que estar relacionadas unas con otras, no ser esas actividades atomizadas, esos contenidos todos fragmentados. Eh, ¿Cómo es? Tiene que haber una relación entre ambos. Y después las técnicas algebraicas deben emerger como instrumentos para demostrar fenómenos y justificar e interpretar, que es lo que les decía recién. El alumno debe utilizar el álgebra para toma de decisiones, no como una actividad que no le sirve. Entonces, tenemos que pensar que el álgebra es un área importante dentro de la matemática. Pero para que el alumno logre ese pensamiento algebraico, nosotros también tenemos que brindar las posibilidades y las actividades necesarias para que esto se logre. De otra manera, vamos a seguir trabajando con una aritmética generalizada.